Buenos días, bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en esta ocasión, en el día de hoy. Sean mis primeras palabras de recuerdo y pesar por todas las personas fallecidas por la COVID-19 en nuestra ciudad, nuestro pésame y nuestro apoyo a todos sus familiares y amigos, y también nuestro recuerdo y nuestro deseo de una muy pronta recuperación a cuantas personas están luchando contra esta enfermedad. Los asuntos que se han tratado en el Consejo de Gobierno en el día de hoy son los siguientes. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de la provisión de plazas de profesores de música, concreto contrabajo, flauta, lenguaje musical, saxofón y violín, y también de artes escénicas mediante un contrato laboral fijo a través del sistema concurso-oposición. Las bases han sido previamente aprobadas en la Mesa General de Negociación y por la Junta Rectora del Patronato de Música, y las vacantes fueron aprobadas en la oferta pública de empleo de la ciudad en 2018. En concreto, en ese momento, flauta travesera, saxofón y violín, y en 2020, contrabajo y lenguaje musical. La solicitud tiene que ser presentada en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, preferentemente por vía electrónica, haciendo uso del registro electrónico común, y en cualquiera de las formas establecidas por la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La fase de oposición, en consonancia con las convocatorias del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación Autonómicas para cuerpo docente, constará de una primera prueba con examen teórico y parte práctica y una segunda prueba de carácter didáctico. Y los aspirantes que no hayan obtenido plaza en el proceso selectivo podrán solicitarse su integración en una bolsa de trabajo para futuras contrataciones temporales por contrato de duración determinada. La Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, ha llevado al Consejo de Gobierno la autorización como gasto plurianual de la contratación de los servicios de publicidad y comunicación institucional en prensa, de conformidad con los objetivos, requisitos y necesidades que están establecidos en el Plan de Publicidad Institucional aprobado el pasado 5 de junio del año 2020. Este gasto plurianual comprende de 2022 a 2025 a razón de 1.496.000 euros, lo que hace un total en todo ese periodo de 5.984.288 euros. El objetivo de las campañas institucionales de la ciudad son promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales y del Estatuto de Autonomía, del Estado de la Autonomía, informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de la ciudad autónoma, la difusión de las ofertas de empleo público, el anuncio de medidas preventivas de riesgo, el apoyo a los sectores económicos, incentivación de inversiones, la difusión del patrimonio cultural y la comunicación de programas y actuaciones públicas de relevancia de interés social. El plan establece igualmente la necesidad de acreditar la difusión, haber desarrollado con regularidad funciones de ejecución y difusión de publicidad durante los 4 ejercicios anteriores, además de haber mantenido una plantilla media mínima de trabajadores a jornada completa, 8 en prensa y 2 en radio, tal y como se estableció en el Plan de Publicidad Institucional. Por parte de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación se ha llevado a autorización del Consejo de Gobierno de la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad dentro del acuerdo marco que el Ministerio de Sanidad tiene establecido para fijar las condiciones de adquisición de las vacunas frente a la gripe estacional, con un plazo de 2 años y con posibilidad de prórrogas de 1 año cada uno. Esto, como digo, dentro del acuerdo marco que se tramita desde el Ministerio de Sanidad y con las diferentes comunidades y ciudades autónomas. La Consejería de Servicios Sociales ha llevado a aprobación del Consejo de Gobierno la aprobación de la tramitación de un contrato mayor para la reserva y ocupación de 54 plazas para la atención residencial a mayores
para los años 2021 y 2022. Esto se trata de una subsanación de un error administrativo de la propuesta que fue elevada al Consejo de Gobierno el pasado 5 de marzo, por lo que vuelve, una vez corregido, a pasar de nuevo por el Consejo de Gobierno para su aprobación. El presupuesto es de 2.221.967 euros y a razón de 1.110.983 euros por año. Y el objeto es el mismo que comentamos en su momento cuando dimos cuenta el pasado 5 de marzo, porque, como digo, se trata de únicamente de la subsanación de un error. Y también la Consejería de Servicios Sociales lleva a aprobación del Consejo de Gobierno la tramitación de un contrato mayor para la reserva y ocupación de 21 plazas residenciales y unidad de estancias diurnas y nocturnas para personas con discapacidad intelectual y mayores. La demanda del número de plazas residenciales en nuestra ciudad es elevada, no puede ser absorbida por la residencia de mayores, de ahí que la ciudad necesite la contratación de 21 plazas adicionales, 11 del centro de noche y 11 del centro de día, y el precio del contrato es de 1.483.102 euros por 2 años de duración. Y en su momento la Consejería tramitó en octubre de 2018 un contrato administrativo que, con este mismo objeto, que tenía que haber finalizado el 30 de septiembre de 2020, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se realizó una prórroga forzosa y el precio de adjudicación del contrato fue en aquel momento de 405.360 euros y fue adjudicada a la Casa de San Vicente de Paúl de la Cruz Blanca. Quiero también indicarles que en el día de hoy se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad, probablemente ya esté publicado, el decreto del presidente en cuanto a, como autoridad delegada al Gobierno de la Nación, en cuanto al desarrollo del estado de alarma. Indicarles que este decreto entrará en vigor a las 0 horas de este próximo domingo, día 25 de abril, y estará en vigor solo una semana hasta las 0 horas del día 2 de mayo, en el que se atendiendo durante esta semana a la situación epidemiológica de la ciudad, se determinará cuál es el nuevo decreto de presidencia para la última semana, a partir del día 2 y hasta el 9 de mayo, que en principio es el momento en el que declarará el estado de alarma. Por tanto, lo que se trata es de establecer este decreto con un periodo mínimo, el mínimo permitido en el decreto de alarma, que son 7 días, al objeto de poder ver la evolución durante esta semana de la situación de la ciudad y que, en el caso en que la evolución sea favorable, poder adoptar medidas menos restrictivas en el próximo decreto de presidencia. El decreto mantiene las restricciones ya conocidas y las limitaciones del anterior, lo único que lo que es la movilidad, la limitación de la movilidad, lo que llamamos el toque de queda nocturno, se mantiene a las 22 horas, pero hasta las 5 de la mañana, atendiendo así también a la petición de la comunidad musulmana para acudir al primer rezo del día en las mezquitas durante el mes de Ramadán. Por tanto, en resumen, el decreto lo que limita es la movilidad de la población entre las 22 horas y las 5 horas, mantiene el cierre perimetral de la ciudad, solo se puede viajar bajo los supuestos que están permitidos en el decreto del estado de alarma y que se reproduce en el decreto del presidente y debidamente justificado. Los grupos de personas que podrán reunirse en espacios públicos siguen limitados a 4 personas, que no sean convivientes, y en cuanto a la permanencia de personas en lugares de culto, se mantiene lo establecido, autorizándose a 1/3 de la capacidad de dichos lugares de culto y hasta un máximo de 75 personas. En relación a la situación sanitaria que hemos comentado también en el Consejo de Gobierno y que, como es habitual, dedicamos un capítulo en esta comparecencia, a día de ayer, o a día 22 de abril, la incidencia acumulada a 14 días se sitúa en 363, con 41 casos positivos de contagio por 100.000 habitantes. A 7 días se sitúa en 130,63
Ha habido una bajada de casi un 30% con respecto a la semana pasada, que llegamos a alcanzar un pico de 522. Ahora mismo el ratio entre la incidencia a 7 días y a 14 días es de 35-95%, es decir, ha bajado este porcentaje. Seguimos con una presión hospitalaria elevada. El porcentaje de camas ocupadas en el hospital universitario es del 13,57% y el porcentaje en UCI es de 47,06%. Por tanto, una presión en UCI importante. Y los casos detectados ayer o positivos que surgieron en el día de ayer se elevan a 16. En esta semana se ha reanudado también la campaña de vacunación, que, como saben, tuvo que paralizarse durante el fin de semana, a partir del jueves pasado, una vez que se han recibido las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca entre el lunes y el martes de esta semana, y también la que hemos recibido de Janssen. Hoy, en el punto de vacunación, se han citado a 520 personas para AstraZeneca y Janssen, con lo cual iniciamos la vacunación también con esta nueva vacuna de Janssen, la primera vez que llega a nuestra ciudad, aunque ha llegado, como saben, en cantidad pequeña, 250. Va dirigida al colectivo de 70 a 79 años y también a los grandes dependientes. Quiero recordar, porque así lo estamos haciendo en los medios de comunicación y seguiremos haciéndole, pues un recordatorio en esta ocasión a las personas, al grupo etario que está entre 60 y 65 años de edad, para que aquellas personas a las que no hayan sido contactados por sanidad, pues contacten vía teléfono, que sería el 900-720-692, un correo electrónico que es covid19@ceuta.es, para concertar la cita, con independencia de que si se trata de un usuario de la Seguridad Social o de alguna mutualidad privada. Como saben, nosotros se llaman a esos colectivos, a las personas que están dentro de esos grupos, pero bueno, siempre puede haber personas que no tengan actualizado el teléfono, que no lo tengamos nosotros, y por tanto aquellos que no hayan sido llamados, ponemos a su disposición esta vía de contacto a la que me acabo de referir. A fecha de hoy ya se han administrado 19.285 vacunas. Esto hace de nuevo, una vez recibido durante esta semana dosis de vacuna, lo que antes me he referido, significa que volvemos a estar en un 96,5% de vacunas administradas frente a vacunas recibidas. Tenemos 14.364 personas vacunadas con al menos una dosis, y de ellas 4.921 han completado ya la pauta de las dos dosis. En términos porcentuales, prácticamente un 7,5% de la población a vacunar ha recibido la pauta completa, y un 21,71% al menos una dosis. Este porcentaje es, como digo, referido a la población a vacunar, que es como lo determina el Ministerio, pero si lo computamos con toda la población total estaríamos en un 17%. Saben ustedes que dentro del programa de vacunación menores de 18 y 16 años todavía no se contempla. Y por grupos de edad, los grupos mayores, 70 y 80 años, están muy avanzados, como ya hemos dicho, en la vacunación, más que la media nacional en pauta completa, mayores de 80, 72,6% en Ceuta, la media nacional es 72,1%, y especialmente mayores de 70, un 20,3% con pauta completa, frente al 3,8% a nivel nacional. Y en el resto de grupos de edad las medias son también similares. Quiero indicarles también que en el punto de vacunación, entre el miércoles y el viernes, se han administrado 1.354 vacunas, primera o segunda dosis, y es objetivo de la ciudad pues el poder disponer próximamente de un segundo punto de vacunación, al objeto de tener preparado
el dispositivo por si, como se nos indica desde el Ministerio de Sanidad, en las próximas semanas se vienen a recibir más vacunas y, por tanto, llegarían a Ceuta más vacunas y poderlo administrar con mayor rapidez y un mayor número diario. Al efecto, se está analizando el Polideportivo de la Libertad como un lugar que los técnicos han visitado y han considerado como una instalación más idónea después de hacer múltiples visitas a dependencias e instalaciones municipales dispersas en toda la ciudad. Se ha considerado esta la opción más viable y, por tanto, es donde se está trabajando. Al respecto, queremos agradecer desde este Gobierno la buena disposición que se ha mantenido también desde el Instituto Ceutí de Deportes al priorizar la campaña de vacunación y especialmente a las federaciones y equipos que utilizan habitualmente estas instalaciones, y que creo que es justo que nos refiramos a ello: la Federación de Balonmano, el Club Balonmano Ramón y Cajal, el Club Balonmano Estudiantes, el Club Deportivo Puerto, el Club Deportivo Camoens, el Club Deportivo Hércules y el Club Deportivo Unión África Ceutí. A todos nuestro agradecimiento, y porque han considerado también, por encima de todo, prioritario el proceso de vacunación. Con este nuevo punto, la ciudad lo que podrá es duplicar su capacidad para administrar vacunas para el caso, como he indicado anteriormente, que se cumplan las perspectivas que desde el Ministerio de Sanidad vienen indicando de una mayor administración de vacunas en las próximas semanas y meses. Para la semana próxima tenemos anunciado la recepción de 1.170 nuevas vacunas de Pfizer. Suelen llegar los lunes. Pfizer está llegando con regularidad semanal y, por tanto, bueno, pues esta sería un envío más de las que se están recibiendo. También nos anuncian 200 dosis de AstraZeneca y otras 200 de Moderna, con lo que seguiremos el proceso de inmunización por los grupos de edad, que, como saben, es el criterio establecido por la Estrategia de Vacunación, Estrategia Nacional de Vacunación, y, por tanto, a lo que esta ciudad se está ajustando. Es decir, estamos realizando escrupulosamente lo que establece la Estrategia Nacional de Vacunación establecida por el Ministerio de Sanidad, aprobada en las comisiones de Salud Pública y ratificadas, en su caso, por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También estamos agilizando la campaña. Para agilizar la campaña y facilitar a la población el acceso a la vacunación, también la Consejería de Sanidad, con el Departamento de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, TSI, dependiente de la Consejería de Fomento y Turismo, se está desarrollando una aplicación informática mediante la cual los ciudadanos, de acuerdo con los grupos de edad en el que estén encuadrados y previo anuncio que haremos desde esta ciudad, puedan trasladar sus datos para solicitar la vacunación. Se trata, por tanto, de que mediante esa vía se puedan actualizar los teléfonos y los correos electrónicos de los ciudadanos encuadrados en los grupos de edad a los que se han llamado para vacunar. También se habilitará, junto con ello, teléfonos y correo electrónico con ese mismo objetivo, con el ánimo de poder facilitar todo el proceso a todas las personas que correspondan dentro de las edades que se vayan anunciando por parte de la ciudad. Y si quieren, lo dimos en anteriores ruedas de prensa, las vacunas que han llegado desde el 27 de diciembre han sido 19.990, de Pfizer 11.340, que supone un 57% del total, de Moderna 1.600, que supone un 8%, de AstraZeneca 6.800, que es un 34%, y la nueva Janssen 250, que alcanza un 1%. Personas vacunadas con AstraZeneca son 6.302, primera dosis fundamentalmente, Moderna 1.257, 397 en primera dosis y 430 con pauta completa, y Pfizer las 11.723, 2.649 en primera dosis y 4.537 como pauta completa.
Por último, y voy a ser rápido para no alargar mucho la rueda de prensa, en cuanto a las sanciones de la Policía Local, de acuerdo a decreto de Presidencia y decreto de Sanidad, a fecha 22 de abril, se han establecido 329 propuestas de infracción y van 1.051 desde el pasado 1 de abril. El uso indebido de mascarilla y la desobediencia de horario pues copan casi el 90% de las propuestas de sanción. Y por último me refiero al punto COVID, que a fecha 22 de abril ha citado ya desde el inicio 24.104 personas, 22.091 han asistido, esto significa un 91,65%, y de ellos 899 han dado positivo y la tasa de seropositividad es del 4,08%. Bueno, por mi parte nada más y me someto a las preguntas que quieran formularme. Buenos días, soy Anselmo de Ceuta Actualidad. Quisiera saber si el Gobierno de la ciudad ha logrado algún avance con la empresa o con la plantilla de Jadú Almadraba que permita pensar que la huelga de convocar para la próxima semana al final no se celebre. Venga, gracias. Sí, gracias. Bueno, aquí lo que está interviniendo la ciudad es como intermediario entre las partes, entre la gerencia de la empresa de autobuses y el personal de la misma, y con el objetivo de que se solucione el problema cuanto antes, se evite esta huelga y además los trabajadores pues puedan cobrar de manera puntual y en el momento convenido. Y eso es la intervención que se está haciendo por parte de la consejería competente al respecto. Buenas tardes, consejero. Me gustaría saber si en las reuniones que tiene con la ministra, con el resto de consejeros de Sanidad, se ha hablado sobre la fecha tope en la que se van a dar las pautas de lo que va a pasar a partir del día 9 de mayo. Yo no sé si se ha dicho que la semana antes se va a dar alguna pauta a las comunidades o vía libre total. Sí, buenas tardes. Esa siempre es una de las peticiones a las que yo me refiero en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y es solicitarle al Ministerio el que se establezcan las herramientas jurídicas efectivas y necesarias para poder adoptar medidas especiales en el ámbito de la salud pública. Hasta el momento no tenemos sobre la mesa ningún borrador de qué podrían ser esas medidas. La solicitud está hecha y en esa solicitud también se adhieren muchas comunidades autónomas al respecto. Por tanto, no le puedo decir más porque no tenemos, por lo menos nosotros no tenemos mayor conocimiento al respecto. ¿Y la postura del Gobierno sería prorrogar el estado de alarma? ¿De nuestro Gobierno? Sí. Bueno, siempre hemos dicho que el estado de alarma es una situación excepcional y que también hay que medirla en el tiempo. Nosotros la postura de este Gobierno es solicitar, lo que acabo de decir, solicitar al Ministerio el que se establezcan las herramientas jurídicas necesarias y eficientes para poder adoptar, si así es necesario, medidas excepcionales en materia de salud pública. Esa es la postura del Gobierno de la ciudad. En cualquier caso, siguiendo con esto que preguntaba mi compañera, lo que parece evidente es que una vez decaiga el estado de alarma no se pueden limitar derechos fundamentales. Es decir, desaparecerían dos de las cuestiones que han sido básicas y que hoy se repiten en el decreto de Presidencia. De un lado, el cierre perimetral, es decir, la prohibición de salir y entrar de Ceuta sin causa justificada, y de otro lado, el toque de queda. ¿Cómo se plantea la ciudad? ¿Cuáles van a ser sus actuaciones una vez que estas dos condiciones que han sido básicas en teoría para controlar la pandemia no existan? Sí, es lo que digo, es lo que he dicho, que es así. La limitación de derechos fundamentales, como a los que usted ha aludido, tienen que venir establecidos por un decreto de alarma, como se ha hecho durante la pandemia, y si el decreto de alarma decae, pues decaen esas limitaciones. Por tanto, nosotros y vuelvo a reiterarme, lo que pedimos son herramientas que sean eficaces, que estén a nuestra disposición y que sean necesarias para poder adoptar medidas excepcionales en el caso en que la salud pública se lo requiera. Fuera de esta cuestión, sí que me gustaría preguntarle varias cuestiones. En primer lugar, respecto a que el segundo punto de vacunación se vaya a establecer en el Polideportivo de la Libertad, cuando en un primer momento se habló de la zona de Loma Colmenar, me gustaría saber por qué finalmente se ha decidido que sea allí
especialmente si tenemos en cuenta que la accesibilidad de la zona no es tan buena como en Loma Colmenar y que quienes acudan a vacunarse allí, por ejemplo, se van a encontrar con un problema a la hora de aparcar, por ejemplo. No tenemos autobús hacia la zona nada más que una vez cada hora. Y por otro lado, también respecto a ese polideportivo, me gustaría saber dónde van a entrenar o dónde van a realizar su actividad los equipos que tienen que salir de La Libertad porque se establezca allí el segundo punto de vacunación. Y también en relación con el deporte, una vez que la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club va a volver al Murube, el Murube ya está listo, me gustaría saber si ustedes han recibido ya alguna petición por parte de la Federación de Fútbol de Ceuta o por parte del club para que de cara a las próximas semanas el público pueda volver a los estadios, porque esa sí que seguirá siendo una cuestión que tendrá que decidir la Consejería de Sanidad aunque decaiga el estado de alarma. Gracias. Sí, gracias. Bueno, en relación a los 3 puntos, en cuanto a la elección del Polideportivo La Libertad, es verdad que se habló en su momento del punto de vacunación. Lo que pasa que, bueno, pues todo se va analizando técnicamente. También nos metemos ahora en un tiempo de verano en donde el calor va a ser más riguroso y esa zona está bastante expuesta, evidentemente, a los rayos solares y al calor. Se ha entendido que un sitio con mayor ventilación podría ser este. Como le digo, se han visto por parte de los técnicos todas las instalaciones municipales posibles y se ha considerado que este es un lugar bueno para la vacunación. Queremos, en primer lugar, que los puntos de vacunación pues estén lo más accesible posible para las personas tanto de la zona centro como de la zona de barriadas y, por tanto, establecer 2 puntos de vacunación que no estén todas en la zona centro. Y creemos que también a esa zona hay medios para poder llegar. Yo creo que es una zona a la que hay accesibilidad y pondremos todo lo que esté en nuestra parte para que la situación y la accesibilidad sea la mejor posible. En cuanto a los equipos, en primer lugar reiterar una vez más el agradecimiento a la actitud de todos estos equipos, a los que antes he aludido, porque han comprendido la situación y es el ICD quien está con ellos estableciendo los lugares de entrenamiento. Creo que el Guillermo Molina es uno de los lugares donde se van a desarrollar sus actividades. Y en cuanto a la tercera de las preguntas, sí que se han puesto en contacto con nosotros, la Federación de Fútbol, y estamos hablando con ellos. Esto también es un asunto que los técnicos tienen que valorar. Ahora mismo la situación es la que todos conocen. Estamos en un riesgo muy alto todavía de incidencias. Sí que es verdad que ha mejorado con respecto a la semana pasada, pero también he dado el dato de los que ayer fueron todavía positivos y 16 sigue siendo un número muy elevado de personas contagiadas. Tenemos que ser prudentes, tenemos que velar por el interés general, que en este caso es evidentemente la salud pública de todos los ciudadanos. Y así lo ha considerado el presidente, de no hacer un decreto de alarma largo, se ha hecho el más corto posible, que permite el estado de alarma y son 7 días. Y con esa idea es ver cómo evoluciona durante estos 7 días la situación y a partir de ahí ver también si se confirma que decae el decreto de alarma y a partir de ahí, pues con la Federación de Fútbol y con todos los demás instituciones que puedan estar afectadas por esta u otras medidas, pues habrá que hablar con ellos y ver qué se puede hacer. Nosotros estamos, como no puede ser de otra manera, con la idea de poder beneficiar a los ciudadanos y beneficiar a todas las instituciones, federaciones, etcétera, lo mayor posible, a todos. Pero la situación sanitaria hay que ser todavía muy prudente, ir, si me permiten la palabra, desescalando, que ojalá sea esa, que vayamos desescalando con prudencia y poco a poco.
Buenos días, consejero. Quería preguntarle, dice que van a ver cómo evoluciona la pandemia a lo largo de esta semana. ¿Cuál sería el baremo, cuál es el listón que se ha fijado el Gobierno, por ejemplo, en la incidencia acumulada para tomar una decisión en una dirección u otra? Y, por otro lado, ha dicho que en las próximas semanas llegarán más vacunas. No sé si tiene un compromiso concreto, una fecha concreta o al menos una promesa por parte del Gobierno, y se han planteado pedir al menos un poquito, que suba un poquito más el porcentaje de vacunas, porque la semana que viene, si no me salen mal las cuentas, llegan 1.500 vacunas solo a Ceuta. Bueno, el primero de las preguntas, bueno, buenos días. Lo primero que me pregunta, quiero decirle, estamos ahora en riesgo muy alto. Tenemos que bajarle el riesgo muy alto y eso es básico para poder estar en una situación más tranquila. Veremos la evolución la analizaremos y si vemos que la tendencia es una tendencia de bajada importante, pues las circunstancias serán mucho más favorables. Pero yo ahora mismo, y no soy técnico además, tenemos que comentar todo esto con los técnicos, tiene que pasar por una reducción de la situación. Eso es básico, y ahora mismo con 16 personas diarias la situación es que no bajaríamos mucho. Por tanto, vamos a ver si empezamos a bajar el número de contagios en estos días y podemos plantear durante la semana que viene pues un escenario diferente. La segunda de las preguntas, de las vacunas que me ha hecho, bueno, aquí lo que sí va a haber un aumento de vacunas recibidas a España, pero no se ha dado todavía un escenario por comunidades autónomas, por ciudad autónoma, al menos nosotros no lo tenemos. Sí que le puedo decir, y esto sí que nos han anunciado, pendiente de confirmación, pero sí ha anunciado que el día 3 de mayo, es decir, a partir del primer lunes de mayo, la vacuna de Pfizer parece que se duplica el número de bandejas, de una que recibimos actualmente a 2. Cada bandeja son 1.170, por tanto sería el doble de esas 1.170. De AstraZeneca también se dice que se nos enviará, pero ahora mismo no tenemos número para poderlo anticipar. Lo que sí, que ante esos anuncios que nos hace el Gobierno de que entrarán más vacunas en este país y por tanto repartirán más a las comunidades y ciudades autónomas, es por lo que queremos poner en funcionamiento y establecer ese segundo punto de vacunación. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle por un dato que salió esta misma semana diciendo que Ceuta era el territorio autonómico que recibía menos vacunas por cada 100 habitantes con posibilidad de prorrogarse. No sé si ese dato se lo han comunicado al Gobierno, teniendo en cuenta que aquí se viene demandando un mayor aumento. Y precisamente relacionado también con todo esto, la próxima semana se va a abordar una propuesta en el Pleno para que se intente buscar la vacunación al estilo gibraltareño, vamos a llamarla así. Me gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno de la ciudad en los dos casos. Bueno, la primera pregunta, y que también creo que falté a contestar al compañero, quiero decirles que esto siempre lo hemos puesto de relieve en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Aquí hay un criterio el criterio que estaba empleando el Ministerio es un criterio, en primer lugar, de población, tener en la distribución de vacunas conforme a la población, y además la pirámide poblacional. Entonces, Ceuta, Melilla recibe menos que nosotros, no seríamos nosotros la que menos, estamos en prácticamente iguales. Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares somos las 4 que por 1.000 habitantes recibimos menos vacunas. Tampoco hay una diferencia muy grande con las que más reciben, esto también hay que decirlo, pero el criterio que nos dicen desde el Ministerio es por el pirámide poblacional, que aquí tenemos más población joven, en estas comunidades y ciudades autónomas a las que ha aludido, más población joven que otras comunidades autónomas que tienen una población mayor. Esas poblaciones que tienen un mayor número de mayores son las que han recibido, mayores incluso de 70, 80 años, son las que han recibido un porcentaje algo mayor en el número de vacunas. No obstante, si vemos toda la comparativa, las diferencias son mínimas. Nosotros lo que siempre hemos apelado
es, además de este porcentaje, que entendemos siempre dentro de un principio de solidaridad territorial, y eso es así, lo establece la Constitución, y nosotros además siempre lo respetamos y además lo aplaudimos, el criterio del principio de solidaridad, pero sí que tenemos unos condicionantes que son diferentes a otras comunidades autónomas, y ya lo hemos dicho muchas veces. La elevada densidad poblacional, estamos aquí en 4.200 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media nacional es de 94 habitantes por kilómetro cuadrado, claro, la diferencia es sustancial. Y también el tamaño de las viviendas en nuestra ciudad y fundamentalmente el número de ocupantes por vivienda, que en Ceuta estamos en el entorno del 18-20%, aquellas viviendas que tienen 5 ocupantes, frente a la media nacional, que es solo del 5,4%. En definitiva, esos son los condicionantes que ponemos encima de la mesa y que también Melilla ha puesto encima de la mesa para solicitar al Ministerio un mayor número de vacunas a recibir. Pero lo reiteramos en todos los consejos interterritoriales, en todas las bilaterales con el Ministerio y cada vez que tenemos ocasión de poder hablar con la ministra. Y en cuanto a la interpelación, bueno, pues eso será como habitualmente objeto del próximo pleno de interpelaciones, pero sí que le anticipo que nosotros estamos siguiendo la estrategia nacional. Y la Estrategia Nacional de Vacunación, pues se han presentado muchas opciones, pues como es una vacunación única en principio para la población, como es espaciar las dosis de vacunas, y se ha estimado por los órganos pertinentes del Ministerio de Sanidad y por la Comisión de Salud Pública que se sigan poniendo las 2 dosis y dentro de las pautas establecidas en las fichas técnicas de la vacuna. Por tanto, no podemos hacer más que seguir la estrategia nacional, que no contempla una forma de vacunar como ha ocurrido en Gibraltar o en Inglaterra o en algún otro país. Y en esos contactos, tanto en la interterritorial de salud como en los contactos bilaterales, ¿nunca han recibido una respuesta del Gobierno central? Porque ustedes como Gobierno vienen reiterando machaconamente que se le pide, pero no sabemos si hay alguna respuesta. Sí, la respuesta es la que le acabo de decir anteriormente, que ahora mismo están aplicando. Somos conscientes, ¿no?, de que Europa hemos tenido un problema de abastecimiento de vacunas en cantidades importantes. España, por tanto, igual, y aquí lo que se nos indica, pues esos criterios a los que antes he aludido, el criterio poblacional y el criterio de población mayor expuesta a mayor riesgo, que es la población de más edad. Entonces, ahora mismo son las respuestas que nos dan desde el Ministerio. No obstante, nosotros hemos pedido que se tenga en consideración estas circunstancias especiales a las que me he referido anteriormente de densidad y de ocupación de viviendas. Y de cara a la próxima semana, cuando tenga que publicarse el nuevo decreto, ¿se va a tener en cuenta la incidencia acumulada, pero supongo que también la situación en el hospital y en la UCI? ¿Cuáles serían esos baremos? Al menos, ¿qué cantidad considera para que se pueda producir el cambio, se pueda producir una relajación de medidas? ¿Y cuáles serían esas medidas que podrían relajarse? ¿Se va a tocar el toque de queda de las 10 a las 11 de la noche, por ejemplo? ¿Se va a aumentar el número de personas en grupos? ¿Cuáles son las opciones que ustedes barajan? Bueno, en primer lugar, quiero decirle que hoy se ha publicado el decreto para una semana y, por tanto, tenemos que ver cómo evoluciona durante esta semana la situación. Esto es importante porque lo que tenemos que hacer es ver cómo la evolución epidemiológica de la ciudad evoluciona para poder tomar las medidas a partir de la siguiente semana. Y tienen que ser también los técnicos quienes nos indiquen la situación desde un punto de vista epidemiológico y de salud pública. Esto es básico y, por tanto, yo ahora mismo no le puedo decir nada más. Nosotros estamos con la intención, ya lo he dicho antes, de favorecer lo máximo posible, pero teniendo en cuenta, en todo caso, la situación. Y la situación, con los condicionantes ahora mismo de riesgo muy alto en la incidencia, de riesgo muy alto en camas UCI, es una situación difícil. Ahora mismo es difícil.
Tenemos que ver cómo evoluciona y veremos si evoluciona a la baja y, por tanto, se puedan adoptar otro tipo de medidas. Y teniendo en cuenta esa situación, ¿por qué se toca el toque de queda? ¿Por qué se reduce una hora? ¿Esta hora? Sí. Bueno, pues porque primero los técnicos consideran que tienen muy mínima incidencia en los contagios a las 5 de la mañana y también, y así también lo he dicho anteriormente, pues ha sido una petición que se nos ha hecho por parte de la comunidad musulmana y por tanto, teniendo en cuenta lo que nos indican los técnicos de la mínima incidencia que puede tener esa hora, es por lo que se ha acordado pasarlo de las 6 a las 5 de la mañana, mínima incidencia. A otras horas del toque de alarma, del toque de queda, la incidencia sería mucho mayor. Y por mí, una última cuestión, referido al tema de los autobuses. Los trabajadores dicen que si ellos no tienen el dinero ingresado en sus cuentas, empiezan la huelga el próximo domingo. ¿Usted puede garantizar, dentro de la responsabilidad que pueda tener la ciudad, que esas nóminas estarán ingresadas en sus cuentas? Bueno, yo no le puedo garantizar porque el que tiene que ingresar las nóminas es la empresa. Yo lo único que le puedo garantizar es que por parte de la consejería competente se está intermediando y se está haciendo todo lo que está en sus manos para que esta situación pues decaiga antes de que se produzca. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas gracias y buenos días a todos.